Bienvenido, tu canal bíblico, La Esperanza Celestial. Siéntate, relájate y deja que la palabra de Dios te consuele. Jesús te ama. La introducción que revela el misterio de la Torre de Babel. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué tantas veces la humanidad parece caminar en direcciones completamente diferentes, incluso cuando todos dicen buscar paz, unidad y propósito? ¿Por qué hay momentos en los que incluso personas de la misma familia parecen hablar idiomas distintos, no solo en el sentido literal, sino en el corazón, en los sueños, en las decisiones y en la fe? Antes de entrar en la profunda y reveladora historia de la Torre de Babel, quiero pedirte algo con mucho cariño, sencillez y alegría. Si este contenido toca tu vida, si estos mensajes bíblicos te fortalecen, si sientes que Dios te habla a través de estas historias, entonces te invito ahora a suscribirte a este canal. Tu suscripción no es solo un clic, es un gesto espiritual que dice quiero caminar más cerca de Dios. También ayuda a que YouTube entregue este mensaje a otras personas que pueden estar necesitando escuchar una palabra de fe, de dirección y de esperanza justamente hoy. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora con cariño y fe, porque juntos vamos a formar una comunidad que aprende de la Biblia, crece espiritualmente y se fortalece con cada video. Ahora respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar contiene una revelación que pocos realmente comprenden. La historia de la Torre de Babel no trata solo de ladrillos, de idiomas diferentes o de un pueblo que decidió construir una torre que tocara el cielo. Es un mensaje espiritual poderoso sobre el orgullo humano, sobre la verdadera unidad y sobre el Dios que ve más allá de las intenciones aparentes y examina el corazón. ¿Y si te dijera que la Torre de Babel no habla únicamente del pasado, sino de lo que ocurre hoy dentro de las familias, de las relaciones, de las iglesias, de las sociedades e incluso dentro de nosotros mismos? ¿Y si te dijera que detrás de esta historia existe una enseñanza capaz de transformar la manera en que ves tu propia fe, tu propósito y la voluntad de Dios para tu vida? ¿Y si te dijera que hay un secreto espiritual escondido en este episodio que revela no solo la justicia de Dios, sino también su amor y su deseo de guiarnos por el camino correcto? La Torre de Babel es mucho más que un antiguo relato. Es un espejo. Una advertencia. Una puerta. Es una invitación a comprender lo que sucede cuando el ser humano intenta construir su propia grandeza sin Dios. Es un llamado a reconocer que la verdadera unidad solo existe cuando el Señor es el centro. Y es también una lección profunda sobre cómo Dios, incluso cuando interrumpe nuestros planes, no lo hace para destruirnos, sino para redirigirnos al propósito verdadero. A lo largo de este video, descubrirás cómo este episodio bíblico revela comportamientos humanos que repetimos hasta hoy. Entenderás por qué Dios confundió las lenguas y cómo esto representa algo mucho más grande que la comunicación. Percibirás que esta historia contiene principios capaces de transformar la manera en que enfrentas tu propia jornada espiritual. Reflexionaremos juntos sobre el orgullo, la ambición, la comunión, los límites, los rescates divinos y sobre la manera poderosa y sabia en la que Dios actúa cuando intenta protegernos de nosotros mismos. Y antes de continuar, deja aquí en los comentarios una frase de fe que declare tu compromiso con Dios. Puede ser algo sencillo como Señor, guía mis pasos o confío en tu voluntad. Esto no es solo un comentario, es un acto simbólico de declaración espiritual. Y recuerda dejar tu like, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a quien más lo necesita. Y no olvides que cerca del final de este video hay una revelación especial, una lección profunda sobre la Torre de Babel que puede transformar completamente la manera en que ves esta historia. Quédate hasta el final, porque Dios tiene un mensaje preparado especialmente para ti hoy. La ambición humana y el deseo de alcanzar el cielo sin Dios. Cuando observamos la historia de la Torre de Babel, nos damos cuenta de que todo comenzó con algo aparentemente simple e incluso admirable a los ojos humanos. Un pueblo unido, decidido, organizado, empeñado en construir algo grandioso. Trabajaban juntos, se comunicaban con facilidad, compartían los mismos objetivos y caminaban en la misma dirección. Pero era una dirección que, aunque parecía poderosa, estaba profundamente desconectada de la voluntad divina. Lo que movía a aquellos hombres no era la fe, no era la gratitud, no era el deseo de honrar al Creador. Lo que movía a ese pueblo era la ambición. Una ambición silenciosa, disfrazada de unidad, oculta detrás de grandes proyectos, pero que en el fondo cargaba una semilla peligrosa capaz de transformar sueños en ruinas. Ese pueblo decidió construir una torre que llegara al cielo. No para glorificar a Dios,
no para celebrar su grandeza, sino para glorificarse a sí mismos. Querían un nombre. Querían reconocimiento. Querían ser recordados como grandes. Querían alcanzar lo divino con sus propias manos, como si fuera posible tocar el cielo sin antes doblar las rodillas delante de Dios. Y es aquí donde esta historia empieza a tocarnos profundamente, porque esa misma actitud sigue existiendo hoy en día. ¿Cuántas veces intentamos levantar nuestras propias torres? ¿Cuántas veces nos esforzamos para alcanzar resultados, posiciones, reconocimiento, conquistas, sin antes preguntar al Señor si ese es el camino que Él desea para nosotros? ¿Cuántas veces buscamos crecer, subir, aparecer, ser admirados, mientras olvidamos que toda verdadera elevación solo ocurre cuando Dios es el fundamento? Así como el pueblo de Babel creía que podía llegar al cielo por sí solo, muchos hoy intentan construir una vida entera apoyada únicamente en el esfuerzo humano. Y no hay nada malo en soñar, trabajar, conquistar, crecer. El problema surge cuando todo eso nace de la vanidad, de la comparación, del orgullo o de la necesidad de demostrarse algo al mundo. Cuando el corazón se aleja de Dios, incluso los proyectos más grandes se vuelven vacíos. La Biblia nos recuerda varias veces que el Señor observa no solo lo que hacemos, sino principalmente el motivo por el cual lo hacemos. El pueblo de Babel utilizó su unidad para construir algo que parecía fuerte, pero que en realidad era frágil porque no tenía fundamento espiritual. Era una construcción que subía hacia afuera, pero descendía hacia adentro, revelando la verdadera intención del corazón humano. Y lo más impresionante es entender que, en aquella época, así como hoy, la ambición puede ser tan seductora que es fácil confundirla con propósito. El pueblo decía: construyamos una ciudad, seamos fuertes, seamos conocidos. Ellos no buscaban protección, no buscaban dirección, no buscaban la presencia de Dios. Buscaban un lugar en el mundo, no un lugar en el corazón de Dios. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo? Trabajamos sin descanso, nos comprometemos con cosas que no tienen valor eterno, buscamos elogios, vivimos de apariencia, invertimos energía en sueños que nos alejan de lo que realmente importa. Y cuando nos damos cuenta, estamos cansados, frustrados, cargando pesos que no vienen de Dios, porque intentamos alcanzar el cielo con nuestras propias escaleras. La lección espiritual aquí es profunda. La ambición humana, cuando no es guiada por la presencia de Dios, siempre produce ruina. Promete grandeza, pero entrega soledad. Promete evolución, pero crea división. Promete libertad, pero esclaviza el corazón. El pueblo de Babel estaba unido, pero no estaba alineado con Dios. Y esto nos enseña que no basta con tener unión. La unión sin dirección divina es confusión. El esfuerzo sin propósito celestial es desgaste. El camino sin Dios puede hasta parecer avance, pero al final es caída. Y mientras esta historia bíblica nos revela estas verdades, también nos llama a mirar hacia dentro de nosotros. ¿Cuáles son las torres que hemos intentado construir solos? ¿Cuáles son los sueños que hemos querido levantar sin consultar la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los planes que parecen hermosos por fuera, pero cuyo fundamento está apoyado en el orgullo? La palabra de Dios nos invita a entregar nuestros proyectos al Señor para que Él establezca lo que debe permanecer y remueva lo que no nos conduce al destino correcto. Cuando reconocemos que Dios es el arquitecto de nuestra vida, nuestros pasos se alinean, nuestras decisiones se vuelven más ligeras y nuestra jornada se vuelve más verdadera. Y mientras reflexionamos sobre la ambición que movió al pueblo de Babel, avanzamos ahora hacia la próxima parte de esta historia, donde veremos cómo Dios observa no solo las acciones, sino principalmente el corazón humano, y cómo su intervención, incluso cuando parece dura, siempre revela gracia, corrección y propósito. Dios observa la intención del corazón humano. Cuando la construcción de la Torre de Babel avanzaba y el pueblo trabajaba con determinación, algo invisible a los ojos humanos estaba sucediendo. Dios observaba. Él veía cada ladrillo siendo colocado, cada palabra pronunciada, cada intención escondida detrás del esfuerzo colectivo. La Biblia nos muestra un Dios que no solo observa las acciones, sino principalmente el corazón. Y fue justamente el corazón de aquel pueblo lo que llamó su atención, no por la grandeza de la obra, sino por la distancia espiritual que ella representaba. Ellos creían estar construyendo algo sólido, pero su corazón se alejaba del verdadero fundamento de la vida. Mientras los hombres miraban hacia la torre, Dios miraba hacia la intención. Mientras ellos buscaban altura, Dios buscaba verdad.
mientras ellos se esforzaban por subir, Dios veía que estaban cayendo interiormente. Esta verdad es profundamente actual y reveladora, porque muestra que Dios siempre ve aquello que nadie más ve. Lo vemos a través de toda la Biblia. Él vio la fe de Abraham cuando nadie comprendía su sacrificio. Vio el corazón quebrantado de Ana mientras todos pensaban que estaba ebria. Vio el celo de David mientras sus hermanos lo juzgaban apenas como un joven pastor. Vio la fidelidad de Daniel cuando el mundo entero se inclinaba ante otros dioses. Y también vio el orgullo y la vanidad escondidos en el corazón del pueblo de Babel, incluso cuando externamente todo parecía perfecto, organizado, coherente e impresionante. Esto nos enseña que Dios no se impresiona con el tamaño de las construcciones humanas, sino con la sinceridad del alma. No son las obras grandiosas las que mueven el corazón de Dios, sino la obediencia, la humildad y el deseo sincero de caminar con Él. A veces, en nuestra jornada, podemos engañarnos pensando que estamos haciendo algo increíble, algo productivo, algo grande, cuando en realidad solo estamos alimentando el ego o huyendo de un área de la vida que aún no entregamos completamente a Dios. La historia de la Torre de Babel nos confronta a mirar hacia adentro y preguntarnos qué es lo que realmente está moviendo nuestros pasos. ¿Estamos construyendo algo porque Dios nos llamó o porque queremos probar algo a nosotros mismos o a los demás? ¿Estamos avanzando porque el Espíritu Santo nos guía o porque no queremos lidiar con cuestiones internas que necesitan ser sanadas? Dios siempre observa lo que está en lo profundo del alma, incluso cuando intentamos ocultarlo detrás de palabras bonitas, discursos espirituales o proyectos aparentemente nobles. Y al observar el corazón de aquel pueblo, Dios vio un peligro inminente. Estaban caminando hacia una ruina emocional y espiritual. Sus intenciones los conducirían a la destrucción, no por la torre en sí, sino por el camino que ella representaba. Este es un punto profundamente importante, porque a veces Dios interviene no para castigarnos, sino para protegernos de nosotros mismos. Él interrumpe caminos que parecen buenos para evitar caídas irreversibles. Él cierra puertas que parecen oportunidades para impedir que entremos en trampas. Él deshace planes que creemos brillantes para salvarnos de consecuencias que no vemos en el momento. La intervención de Dios en Babel no fue solo justicia, sino también misericordia. Él impidió que la humanidad se hundiera aún más en el orgullo, la soberbia y la destrucción colectiva. Esa intervención divina nos recuerda que Dios ve el futuro de manera completa. Él sabe a dónde nos llevarán nuestras decisiones, incluso cuando apenas estamos dando los primeros pasos. A veces, Él permite que algo se detenga, no porque no funcionaría, sino porque funcionar nos alejaría de Él. ¿Cuántas personas alcanzan el éxito y pierden la fe? ¿Cuántas logran todo lo que desean y pierden la esencia? ¿Cuántas suben tanto que no perciben que se están alejando de lo que realmente importa? El pueblo de Babel estaba subiendo la torre, pero descendiendo espiritualmente. Y Dios no permitiría que esa caída continuara. Cuando entendemos esto, comenzamos a ver las interrupciones divinas de otra manera. En lugar de frustración, aprendemos a agradecer. En lugar de reclamar, aprendemos a confiar. En lugar de insistir, aprendemos a descansar sabiendo que si Dios movió nuestros planes, es porque vio algo que nosotros no vimos. La historia de la Torre de Babel nos llama a confiar en esa mirada divina que ve más allá de los muros, más allá de los sueños humanos, más allá de las apariencias. Ahora que entendemos cómo Dios observa las intenciones ocultas del corazón, en el próximo bloque descubriremos cómo Él decide actuar y de qué manera su intervención cambió la historia de la humanidad para siempre. La intervención divina que cambia el rumbo de la humanidad. Cuando el pueblo de Babel avanzaba con su construcción y fortalecía cada vez más la idea de crear una gran ciudad y una torre que llegara al cielo, Dios decidió actuar. No porque temiera el poder humano, sino porque veía claramente el destino trágico hacia el cual aquella generación estaba caminando. La intervención divina no fue una reacción impulsiva, sino una respuesta perfectamente medida al riesgo espiritual que se aproximaba. La humanidad estaba a punto de perderse en su propia soberbia, y Dios, como un Padre amoroso y justo, intervino para impedir que la vanidad destruyera por completo a sus hijos. El Señor observó que la ambición de aquel pueblo los estaba conduciendo a un vacío interior que ningún ladrillo sería capaz de llenar. La torre era alta, pero el corazón de ellos estaba bajo. Y así Dios, en su sabiduría eterna, decidió intervenir de manera precisa y transformadora. La primera gran lección que aprendemos aquí es que Dios nunca interviene sin propósito.
Cuando Él altera los planes humanos, es porque existe una razón profunda. No hay caos en la acción divina. No hay improvisación. Dios no interrumpe simplemente para demostrar algo. Él interrumpe porque ama. Él cambia la ruta porque ve lo que aún no podemos ver. La intervención en la Torre de Babel no fue destrucción, sino protección. La humanidad estaba unida, pero unida en el orgullo, unida en la vanidad, unida en un propósito que no tenía espacio para Dios. Y toda unidad que excluye al Creador no es unión, es ceguera colectiva. Esa intervención divina, que muchos podrían interpretar como castigo, fue en realidad un acto de misericordia que evitó que las personas se hundieran aún más en el abismo del orgullo espiritual. Imagina por un momento el escenario. El pueblo planeaba, calculaba, trabajaba y celebraba sus propios logros. La comunicación era perfecta. La organización impecable. La determinación impresionante. A los ojos humanos, todo funcionaba de manera extraordinaria. Pero a los ojos de Dios, aquella perfección aparente ocultaba un peligro profundo. Por eso necesitamos aprender a ver la vida con entendimiento espiritual y no solo con lógica humana. Existen caminos que parecen brillantes, pero llevan al sufrimiento. Existen proyectos que parecen grandiosos, pero que Dios interrumpe para evitar tragedias emocionales, espirituales e incluso físicas. ¿Cuántas veces algo que planeamos con tanto esfuerzo simplemente no ocurre? Y pensamos que Dios nos frustró, cuando en realidad Él nos salvó. La historia de Babel nos muestra que la intervención divina muchas veces es una protección disfrazada de interrupción. Cuando Dios decide confundir las lenguas de aquel pueblo, no está siendo cruel. Está deshaciendo una unidad que estaba siendo utilizada de manera equivocada. La comunicación perfecta que tenían no los acercaba a Dios, sino que los alejaba. Comprender esto es fundamental para nuestra vida espiritual. No toda unión es bendita. No toda alianza es saludable. No toda concordancia es señal de propósito. A veces, personas se unen para construir cosas que Dios jamás aprobó. A veces, grupos enteros caminan en la misma dirección, pero una dirección completamente distante de la voluntad divina. Y es en esos momentos cuando Dios actúa para confundir lenguajes, separar caminos y romper acuerdos. No porque Él disfrute dividir, sino porque desea preservar. La confusión de lenguas fue una intervención que impidió que la humanidad avanzara por un camino destructivo. Esto nos enseña que Dios ve lo colectivo, pero también ve lo individual. Él sabía que, si aquel proyecto continuaba, muchos serían consumidos por el orgullo y por el deseo de dominio. Sabía que aquel pueblo, tan unido en soberbia, podría alejarse aún más de la fe verdadera. Entonces Él hizo lo que un padre amoroso hace cuando ve a sus hijos caminando hacia el precipicio. Él pone límites. Cambia rutas. Interrumpe avances que parecen progreso, pero que en realidad son caída. Este episodio bíblico revela a un Dios que actúa de forma soberana, pero siempre con propósito. Él no destruyó al pueblo. No los abandonó. No los castigó con violencia. Solo alteró la comunicación, rompiendo un ciclo que se volvería destructivo. ¿Y cuántas veces Dios hace lo mismo con nosotros? Él cambia circunstancias, modifica situaciones, saca personas de nuestra vida, cierra puertas inesperadas, interrumpe caminos que parecían prometedores. Y en el momento no entendemos. Pero cuando miramos hacia atrás, percibimos que ese cambio salvó nuestra fe, nuestra salud mental, nuestro propósito e incluso nuestra vida. Con la confusión de lenguas, el pueblo se dispersa y cada grupo sigue su propio camino. Aquella ciudad que representaba orgullo se convierte en un símbolo de que nada permanece firme cuando no está fundamentado en Dios. En el siguiente bloque veremos cómo esa dispersión no fue una derrota, sino un nuevo comienzo. Un capítulo que demuestra que incluso cuando Dios interrumpe, Él también dirige hacia un propósito mayor. El nacimiento de un conflicto invisible. A medida que profundizamos más en la narrativa espiritual, comenzamos a percibir algo que no aparece únicamente en las páginas de la Biblia, sino que vibra silenciosamente en el mundo que nos rodea, la existencia de un conflicto invisible, silencioso para muchos, pero absolutamente real y presente desde los orígenes de la creación. En este bloque vamos a explorar cómo surgió este conflicto, cómo se desarrolló y por qué aún influye directamente en la vida de cada ser humano, incluso en la tuya.
Imagina por un momento el escenario celestial antes de la rebelión. Todo era perfecto. Todo resonaba con armonía, orden y unidad absoluta. Las huestes celestiales vivían en plena sintonía con el Creador. No existía sombra, duda, miedo o disputa. No había angustia, tristeza o falla alguna. Era un ambiente donde cada criatura encontraba sentido en servir, amar, adorar y cumplir el propósito para el cual había sido formada. Pero entonces algo cambió. En el corazón de un ser creado con perfección, belleza y capacidad extraordinaria surgió algo nunca antes visto en la creación, la semilla de la insatisfacción. La Biblia presenta esto no como un simple error, sino como el inicio de un proceso devastador que comenzó silenciosamente, casi imperceptible, como una pequeña grieta en una roca que parecía indestructible. Luzbel, que durante tanto tiempo había caminado entre los más altos ángeles, comenzó a mirarse a sí mismo con otros ojos. Su función, antes motivo de honor, se convirtió en motivo de cuestionamiento. Su brillo, antes un reflejo de la gloria de Dios, comenzó a parecerle un brillo propio. Su talento, antes dedicado al Creador, pasó a ser comparado con el poder que veía en Dios. Así comenzó el conflicto, no en el cielo, sino dentro de un corazón. Dios, siendo omnisciente, sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Pero Él no actúa con arbitrariedad. No destruye, no anula, no desprecia la libertad que Él mismo concedió a sus criaturas. Por eso permitió que el proceso se revelara, que Luzbel tuviera tiempo para reconsiderar, reflexionar y regresar. Y durante ese periodo, muchos ángeles observaban, confundidos, divididos, intentando comprender cómo alguien tan honrado podía dejarse llevar por pensamientos tan distantes del propósito divino. Lo que nació allí no fue solo la rebelión de un ángel, sino la semilla de un conflicto moral y espiritual que atravesaría eras, afectando tanto a seres celestiales como a seres humanos. Por eso la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, presenta el tema del bien y del mal como una narrativa continua, conectada y profunda. No se trata de un combate físico como muchos imaginan. Es un combate de ideas, intenciones y decisiones. Un combate relacionado con quien merece confianza, quien gobierna con justicia y quien es verdaderamente el líder legítimo de la creación. Cuando Luzbel comenzó a compartir sus ideas con otros ángeles, no lo hizo abiertamente al principio. Actuó en los bastidores, usando seducción, duda y cuestionamientos sutiles. Tocó el punto más delicado del universo, la libertad. Sembró preguntas como: ¿por qué necesitamos obedecer? ¿Será que Dios está siendo totalmente transparente? No existirán posibilidades mayores para nosotros. ¿Por qué solo Dios puede gobernar? Poco a poco, corazones fueron siendo influenciados. El conflicto que nació en la intimidad de un solo ángel comenzó a extenderse como fuego en hierba seca. Y este es un detalle crucial que necesitamos comprender: el mal nunca llega haciendo ruido, llega susurrando. Así fue como comenzó el conflicto invisible, como un susurro, no como una guerra abierta. Un debate moral se instauró en el cielo. Un conflicto que no podía resolverse por la fuerza, porque no era físico, sino moral, espiritual y filosófico. Dios podría haber borrado a Luzbel de la existencia en aquel instante, y muchos tal vez se pregunten por qué no lo hizo. Pero si lo hubiera hecho, la duda habría permanecido en el corazón de los demás ángeles. El miedo ocuparía el lugar de la confianza, y el amor, fundamento del reino de Dios, sería reemplazado por el temor. Por lo tanto, el conflicto se volvió inevitable. Y este conflicto, iniciado en el cielo, no terminó cuando Luzbel fue expulsado. Por el contrario, simplemente cambió de escenario. Cuando el ser humano fue creado con libertad, inteligencia, capacidad de decisión y el don de amar, se convirtió automáticamente en parte del gran drama cósmico de la libertad. Y por eso el conflicto espiritual se extendió a la tierra. No con espadas, sino con elecciones. No con batallas visibles, sino con conflictos internos, tentaciones e influencias. Cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, resuena dentro de este conflicto invisible. Y aquí está la gran verdad: tú participas de este conflicto todos los días, aunque no lo notes. Tus decisiones, tus pensamientos, tus valores, tus caminos, todo se conecta con la gran narrativa espiritual iniciada hace eras. Este es el nacimiento del conflicto. Este es el inicio de la historia que define toda la jornada bíblica.
En los próximos bloques veremos cómo este conflicto llega a la Tierra, cómo Dios responde, cómo Luzbel transforma su resentimiento en estrategia y cuál es el papel de cada ser humano dentro de esta guerra silenciosa. La caída y la llegada del conflicto a la Tierra. El conflicto invisible que comenzó en el cielo estaba apenas en su fase inicial. Después de que Lucifer y los ángeles que lo siguieron fueron removidos del ambiente celestial, una nueva etapa de esta historia se inició. La caída no representó solamente una expulsión geográfica, sino una ruptura espiritual y moral que resonó en toda la creación. Los ángeles que eligieron el camino de la rebelión perdieron la gloria divina que los revestía y pasaron a cargar en sí mismos el peso de su propia decisión. Y Lucifer, ahora llamado adversario, pasó a ser conocido como Satanás. No perdió su poder intelectual, ni su capacidad estratégica, ni su influencia. Lo que perdió fue la conexión con la fuente de la vida y de la luz. Y esa desconexión lo transformó por completo. La Tierra, recién creada y perfecta, se convirtió en uno de los escenarios centrales del gran conflicto. Dios había colocado allí al ser humano, creado a su imagen y semejanza, con libertad plena y capacidad de elección. Adán y Eva no eran robots programados para obedecer. Eran seres conscientes, libres, capaces de amar y decidir. Y eso hacía de la humanidad una pieza fundamental en el equilibrio de la creación. El amor solo es verdadero cuando nace de la libertad. Sin embargo, esa misma libertad implica riesgos. Donde existe posibilidad de elección real, existe también posibilidad de caída. El adversario lo sabía. Sabía que no podía enfrentar a Dios directamente, pero podía intentar alcanzar el corazón del Creador hiriendo aquello que él más amaba. Así surge uno de los momentos más dramáticos de los primeros capítulos de la Biblia. Satanás no aparece con violencia ni amenazas. Aparece con sutileza, con cuestionamientos, con distorsiones. El mismo método usado en el cielo contra los ángeles ahora sería usado contra el ser humano. Eva es abordada con una sugerencia que parece inofensiva, pero que carga la esencia del conflicto. El enemigo no ataca directamente la orden divina. Él lanza dudas sobre el carácter del Creador. Insinúa que Dios está ocultando algo, que las reglas son limitaciones injustas, que existe un camino superior más allá de la voluntad divina. La misma semilla que nació en el corazón de Lucifer ahora es presentada ante la humanidad. La historia registra el momento en que Eva, seguida por Adán, decide experimentar aquello que les había sido advertido como muerte. Y allí, en ese instante aparentemente simple, la Tierra deja de ser un escenario perfecto y se convierte en el nuevo campo de batalla del conflicto espiritual. La caída trajo consecuencias devastadoras. La armonía fue sustituida por miedo, vergüenza y culpa. El ser humano, que antes caminaba en perfecta comunión con Dios, ahora se escondía. La naturaleza, que antes celebraba la vida, comenzó a experimentar decadencia. Todos los aspectos de la existencia fueron impactados con la entrada del mal. El pecado no es solo un acto, sino una condición. Destruye, desorganiza, rompe y separa. Y fue eso lo que comenzó a ocurrir desde el Edén hasta cada generación que vendría después. Pero incluso en medio de las consecuencias, algo extraordinario sucede. Dios no abandona al ser humano. No lo destruye, no lo reemplaza por otra creación, no revoca la libertad que había concedido. Al contrario. Entra en el jardín, llama al hombre, habla con él, explica lo que ocurrió y anuncia la primera promesa de restauración. En ese momento surge la primera profecía de la Biblia, la primera luz en medio de la oscuridad creciente. Dios declara que habría un enfrentamiento entre la descendencia humana y aquel que trajo la rebelión. Revela que, en el futuro, un descendiente vendría para aplastar la influencia del mal y restaurar lo que había sido perdido. Esa promesa enciende un faro de esperanza que atraviesa los siglos y se cumple en el mensaje central de las Escrituras. El conflicto continúa, pero ahora la humanidad sabe que no está sola. La caída no fue el final, sino el inicio de un plan de redención más grandioso de lo que cualquier mente podría imaginar. Satanás, al percibir esta promesa, intensifica su actuación en la tierra. Comienza a dispersar mentiras, confusión, idolatría y conflictos. Intenta corromper líneas familiares, destruir valores y provocar todo tipo de desvío espiritual. El adversario sabe que su derrota está decretada, pero aún así lucha para arrastrar consigo a la mayor cantidad posible de personas.
Intenta, de todas las formas, impedir que el plan de Dios se cumpla. En este bloque entendemos que el conflicto no es solo una realidad distante. Llegó a la Tierra, influye en la humanidad y alcanza incluso nuestra vida personal. Cada persona, en algún momento, siente el peso de esta batalla invisible. Y es justamente por eso que necesitamos comprender las próximas etapas de esta historia, cuando veremos cómo Dios actúa a lo largo de las generaciones, cómo el enemigo intenta distorsionar la verdad y cuál es el papel de cada ser humano dentro de esta gran narrativa espiritual. La escalada del orgullo humano y el nacimiento de la rebelión colectiva. La historia avanza y la humanidad crece, pero también crece el distanciamiento del Creador. Después de la caída, cada nueva generación carga marcas profundas de la separación espiritual que comenzó en el Edén. La promesa hecha por Dios continúa encendida como una llama de esperanza, pero mientras algunos hombres buscan esa luz con sinceridad, muchos otros se dejan envolver por la influencia de aquel que inició todo el conflicto. El enemigo, que ya había sembrado duda en el corazón de los ángeles y luego en el del primer matrimonio, ahora encuentra un terreno fértil en la creciente población de la tierra. Él percibe que cuanto más se alejan los seres humanos de Dios, más fácilmente se unen en torno a ideas distorsionadas que pueden tomar proporciones inmensas. La historia que estamos construyendo camina hacia un momento decisivo, y para comprenderlo necesitamos observar el comportamiento humano en las eras que precedieron a la Torre de Babel. El orgullo comienza a tomar forma no solo en el corazón de individuos aislados, sino como un sentimiento colectivo. Pueblos enteros empiezan a creer que pueden construir sus propios destinos sin la orientación divina. La independencia absoluta de Dios deja de ser vista como un riesgo y pasa a interpretarse como un símbolo de grandeza. Y es precisamente ahí donde el adversario vuelve a aplicar su estrategia preferida, la misma que usó en el cielo cuando deseó ascender por encima de las estrellas y ser semejante al Altísimo. Él inspira en los hombres la misma sed de autoexaltación que un día surgió en su propio corazón. Con el paso de las generaciones, la sociedad de aquella época se vuelve poderosa. Las personas desarrollan habilidades, tecnologías, formas de organización y estructuras de liderazgo. Pero algo se vuelve evidente, la capacidad humana está creciendo, pero el carácter humano se está degradando. La creatividad que debería glorificar a Dios pasa a ser utilizada para exaltar a los propios hombres. La fuerza colectiva, que podría servir como base para la adoración, la comunión y el servicio, pasa a ser combustible para orgullos cada vez mayores. Y en este escenario nace una idea que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Los líderes de la época comienzan a percibir que pueden usar la unión del pueblo para crear algo monumental, algo que no solo desafiara al cielo físicamente, sino espiritualmente. No estamos hablando únicamente de una construcción arquitectónica. Estamos hablando de un movimiento ideológico. La torre que imaginan no representa solo el deseo de alcanzar las alturas, sino el deseo de demostrar que ningún juicio divino podría alcanzarlos. Temían más la pérdida de poder que la separación de Dios. Temían más la falta de control sobre sus propios destinos que la distancia espiritual que estaban creando. La torre nace como símbolo de resistencia y de rebelión. Para muchos, sería la prueba de que el ser humano podría construir una fortaleza invencible. Para otros, sería la manera de impedir cualquier nueva intervención divina como el diluvio que había marcado la historia de generaciones anteriores. Ellos querían una seguridad que no dependiera de obediencia, reverencia o relación con el Creador. Querían levantar muros físicos para proteger un corazón que estaba cada vez más distante de Dios. Mientras tanto, Dios observa cada paso. Él ve no solo la construcción, sino las intenciones que la motivan. Percibe que la humanidad está caminando hacia un nivel de corrupción espiritual tan profundo que podría comprometer el plan de redención. La torre no era solo un edificio. Era un sistema. Era un manifiesto. Era una declaración de independencia de la autoridad divina. La construcción, aunque llena de ingeniosidad, representaba algo aún mayor, representaba la repetición del mismo espíritu de Lucifer, ahora resonando entre miles de hombres y mujeres. La influencia espiritual del enemigo se esparcía como una corriente invisible. Él se alegraba al ver que la humanidad estaba siendo conducida exactamente por el camino que él deseaba. El orgullo colectivo se vuelve tan fuerte que se transforma en cultura. La cultura se transforma en práctica. La práctica se transforma en convicción. Y la convicción se transforma en resistencia abierta a la voz de Dios.
En este punto de la narrativa, percibimos algo que habla directamente a nuestro corazón. Cuando el ser humano se aleja de Dios, no se vuelve verdaderamente independiente. Se vuelve vulnerable a influencias que lo moldean desde dentro. Muchos piensan que apartarse de Dios es conquistar libertad, pero lo que realmente ocurre es que abrimos espacio para fuerzas que no comprendemos. El orgullo, que parece fuerza, es en realidad una prisión. La rebelión, que parece valentía, es en realidad ceguera espiritual. Y la unión sin Dios, que parece poder, es en realidad una invitación al caos. Lo que está a punto de suceder en Babel será la respuesta divina a un movimiento que podría destruir por completo la oportunidad de la humanidad de comprender el verdadero propósito de la vida. Y es aquí donde la historia nos prepara para una intervención que no llega con furia, sino con sabiduría. Una intervención que no destruye la libertad humana, sino que la protege. Una intervención que disciplina y al mismo tiempo salva. La intervención divina y la confusión de las lenguas. La construcción de la gran torre avanza rápidamente. Hombres y mujeres trabajan con dedicación incansable, motivados por un propósito común que, a los ojos humanos, parecía grandioso. Ellos moldean ladrillos, queman arcilla, levantan bases enormes y construyen escalones que parecían apuntar hacia el propio cielo. La ciudad comienza a expandirse y la torre se convierte en el símbolo máximo del orgullo humano. Cada capa levantada es celebrada como un triunfo de la capacidad humana. La multitud vibra, los líderes se exaltan y el espíritu de independencia espiritual se fortalece de forma alarmante. Pero mientras sus ojos ven progreso, Dios ve algo completamente diferente. El Creador no observa solo la obra física, sino el corazón de los constructores. Él percibe que la humanidad está avanzando hacia un punto sin retorno, donde la soberbia se convertiría en una herencia permanente y donde el corazón humano se apartaría aún más de la gracia. La torre en sí no era el problema principal. El problema era lo que ella representaba. Simbolizaba una ruptura total con la dependencia divina, un intento de sustituir al Creador por una seguridad construida con las propias manos. El Señor ve que, si el ser humano permanece unido en ese propósito distorsionado, nada de lo que planearan le sería imposible. Esta frase no indica que el hombre sería capaz de competir con Dios, sino que se lanzaría en un camino de autodestrucción, levantando no solo torres, sino sistemas enteros basados en la rebelión, la idolatría y el orgullo. Dios, en su sabiduría, necesitaba intervenir. Pero su intervención no sería guiada por la destrucción, sino por la misericordia. Él no deseaba eliminar a la humanidad, sino redirigirla antes de que fuera demasiado tarde. Entonces ocurre uno de los momentos más marcantes de la historia bíblica. Dios desciende para ver la ciudad y la torre. Ese lenguaje no indica limitación, sino demuestra interés profundo y participación directa en la historia humana. Dios observa y decide actuar. Y la forma en que actúa revela mucho sobre su carácter. Él no envía fuego, no envía terremotos, no derriba la torre con violencia. En cambio, toca aquello que hacía posible toda aquella rebelión colectiva. Toca la comunicación. Hasta ese momento, todos hablaban una sola lengua. Este detalle, muchas veces ignorado, es extremadamente significativo. Una lengua común hacía posible una unión total, tanto para el bien como para el mal. Y en aquel contexto, la unidad estaba llevando a la humanidad hacia una ruina espiritual cada vez mayor. Dios entonces decide confundir las lenguas. Él permite que diferentes idiomas pasen a existir entre aquellas personas. De repente, lo que antes era simple se vuelve imposible. Los pedidos no son comprendidos. Las órdenes se pierden. Las estrategias se desorganizan. El caos se instala, no por destrucción, sino por incomprensión mutua. Las personas intentan comunicarse, pero nada tiene sentido. Uno clama de un lado, otro responde algo completamente diferente. Los ladrillos no llegan donde deberían. Los bloques no son levantados. Los líderes intentan comandar, pero sus palabras ahora suenan como sonidos desconectados. Es como si, en un parpadeo, la humanidad hubiera perdido el suelo que sostenía aquel proyecto. La torre no es derribada por manos divinas. Simplemente se detiene. Pierde su propósito. La reacción entre ellos es de frustración, sorpresa y desorientación. La obra que parecía imparable se vuelve inviable.
La unidad se deshace, los grupos se organizan según afinidad lingüística y comienzan a dispersarse. Esto también forma parte del plan divino. Dios había dicho que el ser humano debía llenar y multiplicarse por toda la tierra, pero ellos decidieron permanecer en un solo lugar, creando su propia forma de seguridad. Ahora, la confusión de lenguas los hace dispersarse nuevamente, siguiendo la orden original establecida por el Creador. Esta intervención divina no es solo un acto de disciplina. Es un acto de protección. Dios impide que la humanidad se destruya espiritual y socialmente de manera aún más profunda. Él pone un límite al avance del orgullo colectivo y nos muestra que, cuando el ser humano intenta vivir completamente alejado de Dios, la vida misma se vuelve confusa. El caos lingüístico es un reflejo del caos espiritual que ya estaba creciendo entre ellos. Pero hay algo aún más profundo en este episodio. La confusión de las lenguas revela también la grandeza de la soberanía divina. Dios no solo observa a la humanidad alejarse. Él actúa, interviene, dirige la historia e impide que el mal avance de forma irreversible. Demuestra que está en control, incluso cuando los hombres creen que pueden construir su propia salvación sin él. Y al mismo tiempo, nos recuerda que su intervención nunca es para el mal, sino para preservar la posibilidad de la redención. Y mientras los grupos se dispersan por la tierra, cada pueblo lleva consigo historias, memorias y marcas de aquel gran acontecimiento. La torre permanece como un monumento inacabado, testigo silencioso de que ningún proyecto humano prospera cuando su motivación es orgullosa y cuando su fundamento es la rebelión contra Dios. En este punto, el escenario ya está preparado para la conclusión de esta narrativa. La Torre de Babel no trata solo de ladrillos y altura. Trata del corazón humano, de la intervención divina y de la necesidad de reconocer que toda verdadera grandeza nace de la humildad y la dependencia de Dios. La dispersión de los pueblos y el nacimiento de una nueva historia sobre la tierra. La confusión de las lenguas provoca un impacto profundo e inmediato. Aquella sociedad que antes funcionaba como un único organismo organizado, movido por un ideal común, ahora se ve fragmentada en pequeños grupos que intentan desesperadamente comprender lo que está sucediendo. La sensación inicial es de caos, pero poco a poco cada grupo percibe que existe algo que lo diferencia de los demás. La lengua. La manera de comunicarse. Las palabras que fluyen con naturalidad para unos son extrañas e indescifrables para otros. Este fenómeno marca el inicio de un proceso que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. El orgullo que los unía en la rebelión ya no tiene la misma fuerza cuando no pueden sincronizar sus intenciones. El gran proyecto que parecía ser la prueba de que nada podría detenerlos ahora es un símbolo de interrupción e impotencia. Ellos reconocen que la torre no puede continuar y que permanecer en aquel lugar ya no tiene sentido. Y así comienza la dispersión de los pueblos. Cada grupo lingüístico busca nuevas tierras, nuevos horizontes y nuevas posibilidades. Atraviesan valles, montañas y ríos, y así el mundo comienza a ser llenado conforme al plan original de Dios. Lo que antes era una unión orgullosa en un solo lugar se transforma ahora en el cumplimiento involuntario del propósito divino de esparcir a la humanidad por toda la tierra. Cada pueblo lleva consigo historias, recuerdos y fragmentos de lo que vivieron. Algunos hablan de la torre con vergüenza, otros con nostalgia de un pasado glorioso y otros con temor del Dios que intervino. Pero de una manera u otra, aquella experiencia marca profundamente a cada generación que desciende de ellos. La dispersión no es solo geográfica. También es cultural. Cada pueblo desarrolla costumbres, creencias, prácticas y modos de vida diferentes. Y mientras esto sucede, surge una gran diversidad humana. Diversidad de lenguas, de culturas, de formas de organización y de memorias espirituales. Algunos pueblos se acercan nuevamente a Dios, reconociendo que la intervención divina fue un acto de misericordia. Otros se alejan aún más y dan origen a prácticas idólatras que se expanden por el mundo antiguo. Pero incluso en esos caminos distorsionados, ecos de la verdad original todavía permanecen. Recuerdos del Dios creador atraviesan fronteras y generan tradiciones que, aunque debilitadas, aún apuntan a una realidad mayor. La historia de Babel se convierte en un símbolo universal. No es solamente el inicio de la multiplicidad de lenguas, sino el marco que muestra cómo el corazón humano puede perderse cuando intenta caminar sin Dios. Revela que el orgullo colectivo puede ser tan peligroso como el orgullo individual.
muestra que cuando toda una sociedad se une alrededor de un propósito desconectado del Creador, inevitablemente se dirige hacia la confusión espiritual, moral y emocional. Y si observamos con atención, percibimos que este mensaje sigue siendo relevante hoy. ¿Cuántas veces vemos sociedades enteras construyendo sus torres modernas? No torres de ladrillos, sino torres de ideologías, creencias y sistemas que intentan alcanzar seguridad sin Dios. ¿Cuántos países, gobiernos y culturas insisten en afirmar que pueden escribir su propio destino sin depender de la sabiduría divina? En Babel, el lenguaje se convirtió en confusión. En la actualidad, la confusión se manifiesta en conflictos morales, guerras, divisiones y una creciente incapacidad de entendimiento entre los pueblos. La dispersión también nos enseña sobre límites. El ser humano tiene capacidad, inteligencia y creatividad extraordinarias. Dios nos creó así. Pero cuando esas capacidades son guiadas por la soberbia, dejan de ser bendición y se convierten en instrumento de destrucción. En Babel, Dios coloca un límite para proteger a la humanidad de sí misma. Él interviene para impedir que la rebelión se transforme en un camino sin retorno. Y esa intervención protege el futuro de la humanidad misma, permitiendo que, del otro lado de la historia, surja aquello que Él había prometido desde el principio. Una línea a través de la cual vendría la redención. Mientras los pueblos se dispersan, Dios comienza a preparar un nuevo capítulo. Él acompaña cada grupo, observa cada nación que nace, pero escoge a un hombre y una familia específica para iniciar un plan extraordinario. Después de Babel surge la figura de Abraham. Y con él, Dios establece una alianza que cambiará el destino de la humanidad. La torre queda atrás, pero un nuevo camino se abre, marcado no por el orgullo humano, sino por la fe. No por la autoconfianza, sino por la dependencia. No por la rebelión, sino por la obediencia. La historia de Abraham nace precisamente en el escenario post-Babel, mostrando que Dios nunca deja al ser humano sin dirección. Incluso cuando la humanidad se desvía, Él continúa guiando la historia con paciencia y misericordia. La dispersión de los pueblos no es el final de la narrativa. Es el inicio de una nueva fase, donde Dios revela su plan paso a paso hasta que toda promesa sea cumplida. Y así comprendemos que Babel no es solo una historia antigua. Es una lección viva. Habla sobre decisiones, sobre límites, sobre orgullo y sobre dependencia. Y por encima de todo, habla de un Dios que, incluso frente a la rebelión humana, continúa ofreciendo caminos de esperanza. Si has llegado hasta este momento de la historia de la Torre de Babel, quiero felicitarte de todo corazón. Pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje tan profundo y tan lleno de revelaciones espirituales. Esto dice mucho sobre ti. Revela que dentro de ti existe una verdadera sed por la palabra de Dios, un deseo sincero de comprender los caminos del Señor y una madurez espiritual que no se encuentra fácilmente. Muchos comienzan una jornada espiritual, pero pocos permanecen hasta el final. Y tú te quedaste. Eso demuestra que Dios está trabajando en tu corazón de maneras que tal vez aún no hayas percibido. Al observar todo lo que estudiamos juntos, entendemos que Babel no es solo una historia antigua narrada en pocas líneas de la Biblia. Es un espejo. Es una revelación directa de lo que sucede cuando el corazón humano se aleja del Creador. Es una advertencia amorosa que Dios dejó registrada para que todos pudiéramos comprender que ninguna construcción humana permanece firme cuando es levantada sobre el fundamento del orgullo. La torre nunca se trató de altura. Siempre se trató de intención. Siempre se trató de quien merece la gloria. Y cuando el hombre intenta asumir un lugar que pertenece únicamente a Dios, la caída es inevitable. Pero al mismo tiempo que Babel nos enseña sobre los peligros de la arrogancia, también nos revela la increíble misericordia del Señor. Él no destruyó a la humanidad. Él no extinguió a los pueblos. Él no borró los sueños ni canceló el futuro de la creación. Al contrario. Él interrumpió un camino que llevaría a la ruina y abrió otro lleno de esperanza. La dispersión no fue castigo. Fue preservación. Fue un acto de amor. Fue Dios diciendo, yo todavía tengo planes para ustedes. Y cuando observamos el surgimiento de Abraham después de Babel, percibimos claramente que la historia humana estaba siendo redirigida hacia el cumplimiento de la promesa del Redentor. Y ahora, al observar todo esto, ¿qué espera Dios de nosotros? Él espera que aprendamos a construir no con orgullo, sino con humildad.
No con autosuficiencia, sino con fe. No con intenciones ocultas, sino con un corazón puro. Él espera que cada área de nuestra vida sea edificada sobre un fundamento sólido, que es la presencia y la palabra del Señor. Él espera que dejemos de lado las torres que construimos para nuestra propia gloria, aquellas que muchas veces levantamos sin darnos cuenta. Torres de vanidad, de poder, de ego, de control. Y espera que busquemos la verdadera grandeza, que es vivir conforme a la voluntad divina. El mensaje de la Torre de Babel no termina en aquella llanura. Continúa hoy. Continúa en ti y en mí. Nos invita a examinar quiénes somos, qué estamos construyendo y para quién lo estamos construyendo. Porque una vida edificada sin Dios tarde o temprano se vuelve confusa. Pero una vida construida con Él se vuelve firme, iluminada y llena de propósito. Ahora quiero invitarte a dar un paso de fe. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios, yo elijo construir mi vida con Dios. Esa frase no es solo un comentario. Es una declaración espiritual. Es un posicionamiento. Es una invitación para que el Espíritu Santo continúe moldeándote por dentro. Y cuando escribes eso, estás diciendo al cielo, yo recibo esta palabra y acepto el obrar de Dios en mi historia. También quiero pedirte con mucho cariño que compartas este video con alguien. Tal vez con alguien que esté intentando cargar el peso de construir todo solo. Tal vez alguien que esté confundido, perdido o sintiéndose lejos de Dios. Una simple actitud tuya puede llevar luz al corazón de alguien que está sufriendo en silencio. Y no olvides suscribirte al canal. Tu suscripción no es solo para fortalecer este trabajo. Es una forma de mantener tu alma alimentada. Cada nuevo video es una oportunidad para que Dios vuelva a hablar contigo, renovar tu fe y fortalecer tus pasos. Y te invito también a continuar viendo otros videos del canal. Hay historias que pueden transformar tu manera de ver el mundo, tus desafíos y tu propia jornada con Dios. Cuando permaneces conectado a la palabra, tu fe crece. Y cuando la fe crece, tu vida cambia. Ahora, antes de concluir, quiero invitarte a un momento de silencio. Cierra los ojos, respira profundamente y permite que el mensaje que escuchaste hoy descienda a tu corazón como una buena semilla. Deja que Dios hable contigo en este instante. Que Él calme tus pensamientos, fortalezca tu espíritu y renueve tus esperanzas. Mientras la música de fondo suena suavemente, abre tu corazón al Creador y permite que Él dirija cada paso de tu jornada. Que el Dios de paz, el Dios de sabiduría y el Dios de la restauración esté contigo. Y que cada torre caída en tu vida dé lugar a un nuevo comienzo, firme en la gracia divina. Amén.